Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos están acompañando a través de la transmisión. Que bueno, en este día toda la iglesia, ¿verdad?, se encuentra reunida en sus respectivas congregaciones, pero si alguien nos ve, le enviamos un saludo de paz. Y bueno, hermanos, estamos reunidos, podemos decir, en este martes 31 de marzo, según el calendario civil, calendario gregoriano, ¿verdad? Pero según el calendario bíblico, estamos en este 14 de Nisan, del primer mes del calendario bíblico. Estamos reunidos para conmemorar, iba a decir recordar, pero yo creo que día con día recordamos el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Cada día recordamos lo que Él hizo por nosotros estando en la cruz. Y en esta noche, en esta parte oscura, que está iniciando el 14 de Nisan, estamos reunidos para recordar ese momento especial. Ese momento especial que desde la antigüedad ya había sido preparado por nuestro Dios, ya había sido anunciado. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Voy a dar lectura. Le voy a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 14. Dice: Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no bastase a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis los de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, con su cabeza, con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, que habéis de celebrarlo como solemne a Yahvé durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bueno, aquí se está anunciando también la 10ª plaga. Recordemos que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios, a través de Moisés, ya le había dicho al faraón que tenía que dejar salir al pueblo. Faraón no quería, ¿verdad? Se llenaba de orgullo, de soberbia, y no quería, a pesar de que ya habían pasado 9 plagas, se había dado cuenta de todo lo que estaba sufriendo su pueblo a causa de esa soberbia que él tenía. Pero aquí se está preparando la 10ª plaga para que Israel pudiera salir, finalmente pudiera salir de la esclavitud de Egipto. Y bueno, acabamos de leer lo que Dios le dice a los israelitas, porque las 9 plagas anteriores eran anunciadas al faraón, ¿verdad? Pero en este caso a Israel también se le anunció.
¿Para qué? Para prevenirlo, diciéndole que tenía que tomar ese cordero, sacrificarlo y con la sangre pintar los postes de las casas de los israelitas. Y dice aquí que, dice Dios, yo veré la sangre en las puertas y pasaré de aquella casa, ¿verdad? Aquí pudiéramos preguntar, ¿Dios no conocía a su pueblo? ¿O por qué necesitaba esa señal? Dice, yo veré la sangre en las puertas y pasaré de aquella casa. ¿Realmente era necesario para Dios? No, ¿verdad? Él conocía a su pueblo. Él sabía dónde estaban los israelitas, pero era necesario que Israel obedeciera y mostrara fe. ¿Por qué? Porque ya había llegado el momento en el cual iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto, y para eso necesitaban esa señal, para mostrar que eran el pueblo de Dios y que y de esa manera estaban demostrando también la fe. Después de esta plaga que dice aquí que tenían que morir todos los primogénitos, desde el más sencillo, el más pobre, podemos decir, hasta el hijo del faraón, ¿verdad? Todos los primogénitos tenían que morir. Y de esa manera el pueblo de Israel quedaría en libertad. Y por eso Dios les instituye la Pascua, que la tenían que celebrar cada año, dice aquí, por estatuto perpetuo. La tendrían que celebrar durante todas sus generaciones, para recordar cómo Dios los había liberado de la muerte de los primogénitos, pero también de la esclavitud de Egipto. Y bueno, decimos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, decimos, nosotros ya no guardamos la Pascua, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos esclavos en Egipto. Nosotros no fuimos liberados de aquella nación porque nunca estuvimos esclavizados ahí. Entonces, no podemos celebrar la Pascua. Pero todo esto nos recuerda y nos muestra cómo también nosotros fuimos liberados, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Porque vivíamos alejados de Dios, sin conocer sus mandamientos, sin conocer sus leyes, sin conocer su voluntad, viviendo conforme lo muestra el mundo, ¿verdad? Conforme lo que aprendemos en el mundo. Y sabemos que ahí encontramos muchas cosas negativas, muchas cosas malas. Vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Porque decíamos, nosotros no fuimos liberados de la esclavitud de Egipto porque nosotros no somos israelitas. Nuestros antepasados no estuvieron esclavos ahí, ¿verdad? Pero sí vivíamos esclavizados. Y aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, el verso 4 dice, en los cuales, ¿ya lo tenemos? Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice aquí el Dios de este siglo. ¿Quién será el Dios de este siglo? Porque nosotros decimos, creemos en Dios, servimos a Dios, pero ¿a cuál Dios? Al Dios todopoderoso, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de dioses. Pero al decir Dios de dioses, entonces hay otros dioses. Pues aquí nos está mencionando el Dios de este siglo. Y no es que sean dioses, sino que el hombre los ha constituido a dioses. ¿Por qué? Porque se ha sometido a ellos, porque hace su voluntad. Y aquí dice, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿verdad? Satanás, el hombre ha constituido a Satanás como un Dios, porque se ha sometido a su voluntad. Y viven esclavizados con el engaño de creer que son libres, porque eso es lo que dicen todos, ¿verdad? Yo
Yo quiero ser libre, yo no quiero vivir sometido a nadie. Yo quiero hacer lo que mejor me parezca. Quiero vivir mi vida sin que nadie me diga cómo hacerlo. Y aparentemente son libres, pero realmente están viviendo en esclavitud. Son esclavos del pecado, de la maldad, del Dios de este siglo. Y aunque ellos creen que son libres, pero viven sometidos. ¿Por qué? Porque ya no pueden vivir sin cometer constantemente maldad. Ya no pueden vivir alejados de los vicios, de la maldad, del pecado. Entonces sí son esclavos. Son esclavos, ¿verdad? Dicen ellos, es que yo no me voy a someter a las leyes, porque Dios nos ha dado leyes. Y todos dicen, no, yo no me voy a someter a las leyes son para esclavizar. Y queriendo ser libres, se someten al Dios de este siglo. Y allí están prisioneros, esclavizados, viviendo conforme se los muestra este Dios. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Los cegó. ¿Por qué? Porque ya no comprenden. Dice aquí, ya no les resplandece la lumbre del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo pueden entender. Para ellos es algo malo, ¿verdad? Porque así lo dice también Dios a través del profeta Isaías. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Porque Dios, dentro de sus leyes, nos da sus leyes para darnos libertad, para que podamos vivir con tranquilidad, con felicidad. Son leyes buenas, pero ellos todos son leyes de esclavitud. Y a lo malo, como son el pecado, los vicios, la maldad, a ellos le llaman bueno, ¿verdad? Diciendo, es que yo me deleito en esto. Yo soy feliz realizando todo esto. Entonces, la humanidad es esclava de Satanás. Y decíamos, si lo ha constituido un Dios, ¿por qué? ¿Por qué le llama Dios aquí el apóstol Pablo? Porque prefieren obedecer a Satanás antes que al Dios verdadero. Algo parecido a lo que hizo Adán y Eva al principio, ¿verdad? Cuando Dios les dijo, no coman de este árbol, del fruto de este árbol, porque el día que coman de él van a morir. Satanás a través de la serpiente les dice, no es cierto, no van a morir. ¿Y a quién le hicieron caso? A Satanás, ¿verdad? Porque dijeron, bueno, entonces hay que comer. Y ahí es lo que está pasando actualmente. Dios nos muestra su voluntad para poder vivir en libertad. Pero la gente prefiere escuchar al Dios de este siglo, a Satanás. Decimos, por eso les menciona el Dios. Porque está gobernando sobre la humanidad. Está gobernando sobre este mundo. Y lo vemos a través de todos los vicios, de todos los defectos, de los sentimientos que hay en las personas. Sentimientos como la ambición, la soberbia, el orgullo. Todo esto hace que el hombre se aleje de Dios, se aleje de esa libertad que Dios nos ofrece. Podemos preguntar, y es que decíamos, la mayoría de las personas dicen, es que las leyes son para esclavizar. Pero, ¿qué pudiéramos encontrar de malo en los 10 mandamientos? ¿Qué pudiéramos encontrar en los 10 mandamientos que fueran en contra nuestra? Cuando nos dicen no robarás, ¿haz algo está en nuestra contra? No, al contrario, nos está protegiendo de que alguien nos quite nuestras pertenencias. Cuando dicen no matarás, ¿en qué nos afecta? ¿De qué manera nos esclaviza o de qué manera nos somete? Al contrario, ¿verdad?
Si se obedeciera esa ley, pues viviríamos con más tranquilidad. Podríamos andar por las calles sin preocupaciones. Si la humanidad obedeciera los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no deshonrarás a tus padres, no codiciarás. Si realmente toda la humanidad guardara la ley de Dios, ¿cómo sería nuestra vida dentro de la sociedad? Muy tranquila, ¿verdad? Sin preocupaciones. Tendríamos realmente una libertad. Pero ahora podemos decir, vivimos esclavizados hasta del temor, porque ya hay mucho temor, ¿verdad? Sabiendo cómo día con día aumenta la maldad, pues el temor también va creciendo y de cierta manera también ya podemos decir, vivimos esclavizados del miedo, del temor. Y es que lo que Dios quiere es darnos libertad, así como lo hizo con su pueblo en la antigüedad, cuando lo sacó de Egipto. ¿Para qué lo sacó de Egipto? Le decía Moisés al faraón, Dios dice, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore. Para que me adore. Pero Faraón los quería tener ahí. No les permitía salir a adorar a Dios. Y decíamos, es algo muy parecido actualmente. ¿Por qué la gente no adora a Dios? Porque vive en la maldad. Prefiere vivir en la maldad antes que salir de aquel lugar para adorar al Dios verdadero. Y Dios lo que quiere es darnos esa libertad. Desde los tiempos de Caín, el hombre siempre ha buscado dominar a los demás, ¿verdad? Recordemos que ya después de Caín, cuando es desterrado y comienza a multiplicarse, fundan ciudades, pero en esas ciudades lo que querían era someter a los demás. Leemos la historia en la Biblia y encontramos la historia de este hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien lo recuerda? Nimrod, que dice que fundó una ciudad y ahí él tenía sometidos a los demás. Porque eso es lo que ha querido siempre el hombre, ¿verdad? Estar sobre todos, estar sobre los demás. Cuando nosotros lo que debemos entender que debemos estar sometidos, pero a Dios. Pero el hombre quiere tomar el lugar de Dios. Y dice, no, tienen que estar sometidos a mí. Y decimos, por eso vemos tanta maldad, tanta injusticia. ¿Por qué? Por la ambición del hombre. Porque tienen muchas ambiciones. Y todo eso lo tratan de justificar. Sí, porque las personas siempre van a decir, no, es que yo lo hago porque es necesario, porque así debe de ser, y siempre van a tratar de justificar su forma de actuar. Siempre van a tratar de justificar cuando le hacen daño a alguien, cuando le hacen algún mal, diciendo es que no es mi culpa, la culpa fue de él. Y siempre van a querer encontrar algún pretexto, alguna justificación. Porque desde que el hombre se alejó de Dios, entró en él todo este tipo de debilidades, de vicios, de maldades. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 24. Siete 24 de Romanos dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es lo que preguntaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Qué entendemos por miserable?
¿Alguien nos puede dar alguna definición de miserable? Es una palabra latina que dice miseria, que significa, la misericordia de Dios se manifiesta al condolerse de nuestra miserable forma de vivir, Sí, del pecado. Bueno, nos estaba hablando de la misericordia, pero la palabra miserable. Miserable. ¿Qué? ¿Mandé? Describe a alguien desdichado, infeliz o con extrema... Adjetivo que describe a alguien desdichado, infeliz o en extrema pobreza. Desdichado, infeliz o en extrema pobreza. Carente de todo, dice nuestra hermana. Con actitudes ruines, avaras o despreciables. ¿Sí nos damos cuenta? Porque aquí leemos esa palabra, ¿verdad? Desdichado, pero yo ahorita, o perdón, miserable, pero yo ahorita, escuchando las definiciones, desdichado, infeliz, miserable, ruin, dice nuestra hermana que carece de todo. Y es que así es el hombre. Una de las definiciones que leía nuestra hermana es infeliz. ¿Y qué entendemos por infeliz? Que no tiene felicidad. No tiene felicidad. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿La humanidad será feliz? Ellos creen que sí. Y hay momentos en los que se sienten felices, ¿verdad? Cuando están en sus vicios, en sus placeres, se sienten felices. Pero después de eso, ¿cómo se sienten? Pues se usa mucho esa palabra, ¿verdad? Dicen ellos, la cruda realidad. Después de haber vivido, después de haber tenido esos momentos de felicidad, ¿cómo se sienten? Miserables, desdichados, ruines, sin felicidad. Y por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Por qué dice del cuerpo de esta muerte? Porque la humanidad vive sometida a los deseos del cuerpo, a los deseos de la carne. Trata de complacer esos deseos carnales que tiene. Y decimos, y por un momento se puede sentir feliz, se puede sentir contento, alegre, pero después, miserable hombre de mí. Y llega a él ese vacío que trata de llenarlo nuevamente practicando esos deseos de la carne. Pero todo eso es momentáneo, es efímero, porque siempre va a sentir nuevamente ese vacío espiritual. Y eso es en los hombres podemos ir desde el más preparado, del que pueda decir, yo tengo mucho conocimiento, estudié, tengo títulos, y hasta el hombre menos preparado, ¿verdad? Toda la humanidad vive en esa situación. Y por eso era la pregunta del apóstol Pablo. ¿Quién me podrá librar del cuerpo de esta muerte? ¿Quién podrá? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Solamente la sangre de aquel cordero, esa sangre que derramó en la cruz. Así como en Egipto se tuvo que sacrificar el cordero para que con su sangre se pintaran las puertas de las casas de los israelitas, así se tuvo que derramar la sangre del Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que fueran una señal sobre nosotros y de esa manera Él pudiera liberarnos del cuerpo de esta muerte. Decimos, porque eso es lo que busca siempre la humanidad, la libertad. Israel en Egipto clamaba a Dios por su libertad, para que ya el faraón los dejara salir y fuera una nación libre. Y decíamos que actualmente la humanidad también busca la libertad, pero buscando la libertad, ellos mismos se esclavizan en la maldad y en el pecado. Pero quien realmente nos puede dar la libertad es este Cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio que Jesús se acercaba a él para ser bautizado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado, que nos da libertad.
que nos da libertad de aquel pecado en el cual vivíamos esclavizados, siempre tratando de satisfacer los deseos de la carne. Vivíamos como esclavos del pecado, de la maldad, esclavos del Dios de este siglo. Y decíamos, y eso no es exclusivo de un, ¿cómo le llaman? De una, ¿cómo fue la palabra? De a qué nivel social pertenezcamos, ¿verdad? Decimos desde el más preparado hasta el menos preparado, desde el hombre más poderoso hasta el más humilde, todos viviendo en la misma situación, todos queriendo satisfacer los deseos de diferente manera, ¿verdad? Porque al ser de diferentes niveles, unos teniendo más poder que otros, pero siempre de diferente manera, tratando de satisfacer, viviendo esclavizados en aquella forma de vivir. Y solamente la sangre de aquel Cordero, del Cordero de Dios, es la que nos puede dar la libertad. Y es que Dios desde un principio estableció un plan de salvación. Desde un principio Él sabía que el hombre iba a necesitar de un plan de salvación para poder ser libre, y Él lo estableció. Vamos a ver primera carta de Juan, capítulo 4, verso 14. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Voy a dar lectura del verso 14 al verso 19. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dice el apóstol Juan: hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo para ser Salvador del mundo. Sí, el apóstol Juan fue testigo, ¿verdad? Él vio, él estuvo con Jesús. El apóstol Juan escuchó las palabras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: hemos visto y hemos testificado. Juan fue un testigo. Él conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, nosotros podemos testificar que Dios lo envió, ¿para qué? Para salvar al mundo. Así como Dios envió a Moisés para salvar a Israel de la esclavitud de Egipto, también Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. ¿Salvarlo de qué? Del pecado, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Ya están diciendo la respuesta, ¿verdad? Por amor, por amor. Porque si recordamos también cuando Dios saca a su pueblo Israel de Egipto, cuando estaban en el desierto, el pueblo se rebelaba. E incluso Dios le dijo en una ocasión a Moisés: voy a destruir este pueblo y a ti te voy a poner sobre un pueblo mejor. Pero no lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo? Por amor a su pueblo. Y ahorita, en estos tiempos, es lo mismo. Él envió a su Hijo por amor. Envió a su Hijo a morir por nosotros porque nos ama.
porque ama su creación y nosotros somos parte de su creación. Y lo dice aquí, por amor envía a su Hijo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Cualquiera que confesare. ¿Pero qué es confesar? ¿Decirlo? Sí, porque todos podemos decir, Jesús es el Hijo de Dios. Y mucha gente lo dice, pero eso no es confesarlo. ¿Por qué? Porque todos lo dicen, Jesús es el Hijo de Dios, pero no aceptan sus mandamientos, no aceptan sus leyes, no aceptan su voluntad. Confesarlo es vivir conforme Él nos enseñó. Eso es confesarlo, eso es aceptarlo realmente, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, pero no solamente vino a morir, porque antes de ser entregado, antes de ser crucificado, Él predicó, ¿verdad? 3 años y medio estuvo predicando. ¿Qué era lo que predicaba? Pudiéramos decir el amor de Dios, pero ¿cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es su ley. El amor de Dios es su voluntad. Decíamos porque a través de esa ley nos va a dar una verdadera libertad. Libertad del pecado. Libertad de la maldad. Y decíamos incluso libertad del temor. Y aquí el apóstol Juan lo está mencionando, ¿verdad? En el verso 18. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Dios. El de Dios es el perfecto amor. Y ese perfecto amor echa fuera el temor. Decíamos, porque nos libera de todo, incluso del temor, del miedo, de todo aquello que no nos deja estar tranquilos, que no nos permite vivir con tranquilidad, con felicidad. De todo eso nos libera nuestro Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo hizo? Entregando su vida, derramando su sangre, para que esa sangre nosotros al aceptarla sea una señal. Así como fue la sangre del Cordero, fue una señal en la puerta de las casas de los israelitas, ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una señal en nosotros para que Dios nos reconozca como sus hijos. Para que nos reconozca como sus hijos y de esa manera darnos libertad. Entonces podemos ver que ese sacrificio no tiene precio. ¿Con qué podríamos pagar? ¿De qué manera podríamos pagar esa libertad que nos ofrece? De ninguna manera, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 7, verso 13 y verso 14. Apocalipsis capítulo 7, verso 13 y 14. Dice, ya tenemos Apocalipsis capítulo 7, el verso 13 dice, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Estos son los que han aceptado el sacrificio de Cristo. Estos son los que han blanqueado sus ropas. Y no habla de esta vestimenta, ¿verdad? Sino de nuestras acciones, de nuestra vida, que la tenemos que blanquear, tenemos que lavarla en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en esa sangre que Él derramó. Porque nosotros somos peregrinos en este mundo, y así lo dijo también Abraham, ¿verdad? Dice que anduvo como extranjero, como peregrino en la tierra que Dios le había prometido. Y nosotros también en este mundo vivimos como peregrinos.
Así como Israel peregrinó en el desierto, nosotros peregrinamos en esta vida. Y al ser peregrinos en esta vida, vamos a encontrar muchas dificultades. Vamos a encontrar tropiezos. Vamos a encontrar muchas situaciones en las que vamos a ensuciar nuestras vestimentas. Por eso es necesario que las lavemos en la sangre del Cordero. Porque solamente de esa manera toda aquella mancha podrá ser quitada. Solamente de esa manera nuestra vida podrá ser blanqueada. Podrá ser perfeccionada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, ¿verdad? No hay otra manera de poder blanquear nuestra vestimenta. No hay otra manera de poder blanquear nuestra vida. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo para poder blanquear nuestra vida? Entregó la de Él. Entregó su vida muriendo en la cruz, derramando su sangre. Un 14 de Nisan, por la noche fue entregado y por la mañana crucificado. Y hoy, 14 de Nisan, estamos aquí reunidos para recordar este sacrificio. Decimos, todos los días debemos de recordarlo, no nada más en esta fecha, porque siempre en estas fechas que la humanidad llama Semana Santa, que bueno, le llaman Semana Santa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen en esta semana? Pues la aprovechan para sus deleites, como decíamos hace unos momentos. Si realmente la consideraran como una Semana Santa, ¿qué harían? Buscarían a Dios. Realmente buscarían a Dios y no satisfacer sus deseos. Pero bueno, decíamos en este tiempo a lo que la gente le llama Semana Santa, es cuando, bueno, tratan de recordar un poco. Y digo un poco porque, pues sí, tal vez por televisión ven algunas películas, tal vez en algunos lugares se hacen representaciones tratando de recordar el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero lo hacen solamente en esta fecha. Y decíamos al principio, nosotros debemos de hacerlo en todo momento, todo el año. Porque aunque hoy nos reunimos para conmemorar ese sacrificio, pero todo el año debemos de recordarlo. ¿Para qué? Para poder vivir conforme a su voluntad, sabiendo que Él entregó su vida por la vida de cada uno de nosotros. Porque dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Entonces, para que nosotros podamos tener vida, nuestro Señor Jesucristo entregó la suya. Entregó su vida para que nosotros pudiéramos recibir vida, pudiéramos ser liberados de esa sentencia de la muerte. Y es necesario que estemos reunidos en estos momentos, ¿verdad? Porque si recordamos la lectura que hacíamos al principio de Éxodo capítulo 12, se decía que todos tenían que estar dentro de sus casas, nadie podía salir. Y tenían que sacrificar el cordero, tenían que comerlo todo, ¿verdad? Y dice, pero si la familia fuera pequeña, podrá invitar a sus vecinos, pero todos tenían que estar reunidos en la casa, sin salir. Y así nosotros, hoy estamos reunidos. Y bueno, salimos, no nos pasa nada, ¿verdad? Porque no es la Pascua. Pero sí es necesario que nos mantengamos unidos. Y no solamente hoy, en esta noche, que vamos a tomar la cena, sino siempre, constantemente. Debemos de mantener esa unidad, esa comunión. Porque para eso nuestro Señor Jesucristo estableció esta ceremonia.
para que su pueblo se mantenga en unidad. Porque esa es la forma en la que estamos mostrando que realmente somos el cuerpo de Cristo. Él decía que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por eso en unos momentos más vamos a compartir el pan, símbolo de esa comunión que hay dentro del pueblo de Dios, manteniéndonos en unidad. Decíamos, Israel tuvo que mantenerse junto, unido aquella noche. Nosotros también nos debemos de mantener unidos, no solamente una noche, sino en todo momento, sabiendo que somos el pueblo de Dios, sabiendo que todos juntos formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia, siendo Él la cabeza y nosotros algún miembro del cuerpo, ¿verdad? Algún miembro del cuerpo, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de su iglesia. Por eso, hermanos, es necesario siempre mantener esa unidad. Es necesario mantenernos como un solo pueblo. ¿Pero de qué manera? ¿Siendo esclavos aún del pecado? No, ¿verdad? Sino ahora como un pueblo redimido. Un pueblo que ha sido liberado del pecado, liberado de la maldad. Un pueblo que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Antonio para continuar con el programa. Pasa vos.